Mantener el secreto es algo que para muchas personas les resulta muy fácil. Sin embargo, a otras nos parece casi imposible. Me inclino más por lo segundo, porque así me ha pasado toda la vida. Simplemente pensaba que no tenía ningún secreto para nadie, que era transparente y sincera, pero no se trata de eso. Me he dado cuenta, desgraciadamente no hace mucho tiempo, que sí, que hay que mantener el secreto en algunas facetas de la vida, en las que tú, y solo tú, estás implicado en ellas. Parece obvio y fácil, pero a mí no me ha resultado nada sencillo incluir estas pautas en mi día a día, por mi manera de ser y de pensar y porque siempre he tenido en cuenta que confío en lo que tengo más cerca. Aquí te dejo 8 razones importantes por qué necesitas mantener en secreto y hacer todo lo posible por no compartirlas con nadie. En primer lugar, tus objetivos y tus metas. Mantener en secreto tus metas y planes no solo tienes que hacerlo, debes hacerlo. No difundas tus planes de futuro, por lo menos hasta que se cumplan. Los actores lo dicen constantemente cuando tienen sobre la mesa un nuevo contrato, pero todavía no ha salido a la luz. He oído infinidad de veces que no se debe hablar de tus proyectos hasta que estos estén en marcha, tanto que ya no se puedan volver atrás. A casi todos nos ha sucedido que hablar de nuestras metas es casi como negarlas. No sé por qué, pero se detienen o se esfuman por alguna u otra razón. Por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí. Las cosas que anhelamos son débiles y pueden destruirse con facilidad. Cuando se cuentan demasiado, se desgastan. Tus planes deben ser guardados con 7 llaves hasta que seas capaz de alcanzarlos. Con ello evitarás la perfecta ocasión para darle la idea a otros que pueden copiarlos e incluso mejor y más rápido que tú. Siempre hay cosas que se te escapan a ti, pero no a otros. Ten en cuenta que tus debilidades pueden ser fácilmente destruidas. Nunca hables en voz alta de tus planes. No permitas que otras personas te roben todo aquello en lo que llevas años trabajando. Si esto sucede, te desmoralizarás y lamentarás. Es algo que he comprobado desafortunadamente varias veces a lo largo de mi vida. Caray, si hubiera hecho todas aquellas ideas que tuve en el pasado y que luego las vi materializadas a lo largo de mi vida y no por mí, otro gallo me hubiera cantado. Segundo, tus pensamientos más íntimos, como por ejemplo tu conocimiento espiritual, algo que solo deberías revelar en el caso en el que fuera tan necesario para ti como para los demás. Pon a salvo tu inteligencia emocional y no presumas. Desde siempre habrás oído que no deberías hablar en público, sobre todo en reuniones tanto familiares como sociales, de temas como política o religión. Son temas muy personales y suscitan mucha controversia y trae tantas reacciones de diferentes tipos que pueden llegar a discusiones insalvables en algunos casos. Esto que te digo es una realidad en cualquier estamento social. Lo que piensas acerca de ciertos temas, como te he dicho antes, y lo que crees acerca de ellos, debe ser solo tu creencia. Y al hablar de ello, a veces sin querer, tendemos a inculcar a los demás aquello de lo que estamos y hemos estado convencidos durante años. Otro ejemplo es lo que piensas acerca de algunos temas como la espiritualidad, la vida o la muerte. Tenemos que entender que nuestros pensamientos son una interpretación subjetiva y no la verdad objetiva. Esto nos lleva a un montón de conflictos, obteniendo resultados contraproducentes por mantener una discusión acerca de ello. Y eso, en ocasiones, a perder toda relación con la o las personas con las que discutimos. Tú crees que lo que piensas es lo mejor. Los demás creen que lo que ellos piensan también es lo mejor. 3. Tu altruismo. Tus buenos actos son extraordinarios en este mundo en que vivimos y es sin duda tu tesoro más valioso. No es necesario que una muchedumbre de personas sepa lo bueno que has sido con otros. Lo importante aquí es que tanto tú como todas aquellas personas que se beneficien sepan lo que pasó. Todo lo demás es una pura cuestión de ego y lo ideal es mantenerlo a raya, porque si lo estimulamos demasiado nos perjudicará. Tender una mano a alguien, ya sea por algo personal o cualquier otra forma, a lo que llamamos caridad, es muy valorable y dice mucho de ti. Es una de esas actitudes con las que conseguimos desarrollarnos como personas en nuestra sociedad. Tiene más valor cuando no se busca el reconocimiento por estas acciones. Cuando intentas divulgar cómo, cuándo y por qué lo has hecho, a veces muchas personas tendrán una idea equivocada de que tus intenciones no estaban seguras, si era realmente por ayudar o solo por buscar notoriedad. La virtud real está en haber cumplido con lo que se necesitaba y lo que se requería en ese momento concreto.
y permanecer anónimo. Mantén en secreto tu altruismo. Por el contrario, la gente pensará que eres arrogante. 4. Tu estilo o forma de vivir. No tienes que demostrarle a todo el mundo tu austeridad. Son tus limitaciones. Su armonía te beneficia solo a ti. Cuando tenemos o nos dan confianza, solemos hablar de nosotros mismos con tanta tranquilidad que algunas veces damos demasiados detalles sobre nuestra personalidad o manera de comportarnos. Por ejemplo, nuestra vida sexual, o aquellos sentimientos religiosos a los que estás aferrado, o la superación de un mal hábito, o cualquier otra faceta que no puedas superar por X razones. No merece la pena exponer estas condiciones personales y emocionales a todos aquellos con los que hables o deposites tu confianza. Esas personas conocen a otras y estas a otras y así a más, y tu vida estará aireada hasta la saciedad, y con toda seguridad, no precisamente de la manera en que a ti te hubiera gustado. Lo sé muy bien. No esperes de nada de nadie, solo tú puedes con todo aquello con lo que te ha tocado vivir. Tu vida es tuya. Nadie más la puede vivir como la vives tú, ni siquiera como tú la cuentas es como tú la has vivido. 5. Los trapos sucios de la familia. Cuanto menos hables de ella, menos intensidad tendrá, sobre todo si hay conflictos. Esto es especialmente importante, ya que cuanto más los comentes, más grandes se harán, porque creerás en ellos con más intensidad. Si tienes problemas en casa, lo mejor es que se queden y se resuelvan en casa, sin necesidad de que nadie más forme parte de esa disputa. Aprecia la intimidad y aunque pueda parecerte un gran alivio contar lo que te sucede, puede ocasionar y ocasionarte más inconvenientes de los que ya tienes. No te beneficia nada contar las historias de conflictos de tu familia a terceros, aunque no lo creas, te devalúa como persona y puede ser incluso ridículo, ya que tales historias no están libres de ser comentadas o contadas por otros y esto solo empeorará los problemas. Los trapos sucios siempre se dijo que había que lavarlos en casa. Además puede haber un efecto boomerang y volverse en tu contra. En muchas ocasiones estas personas que han escuchado tu historia dejan de valorarte y comprenderte. Vamos, ya te digo. Y no porque tú seas una mala persona por haber contado algo familiar muy íntimo, sino porque la gente crea sus propias conclusiones, generalmente erróneas, y eso es lo que cuentan, nunca exactamente lo que han oído. Te escuchan, sí, pero nunca podrás saber qué están pensando sobre ello. Como te dije en el estado anterior, estas personas conocen a otras y se va devaluando aquello que contaste. Si te sientes abatido y quieres deshacerte de esa energía negativa de conflictos, busca muy bien la oreja que eliges para ello. Piénsalo bien. 6. Tu valentía o heroísmo. Esta es otra de las cosas que siempre vale la pena mantener en silencio. Son aquellos momentos en los que has mostrado más valor o heroísmo. Todos los días la vida nos pone a prueba. Las acciones externas se ven, por eso la gente las recompensa, pero nadie ve las que superas internamente y por las que no recibes ninguna recompensa. Todos nos enfrentamos a varios desafíos todos los días, tanto en el mundo externo como en el interno. En nuestras propias mentes hay enfrentamiento continuo a las 24 horas del día. Tus logros en el trato con ambos mundos sí se conocen y serán recompensados apropiadamente. Tú no decides si son dignos de reconocimiento y ahí está la lección. No te corresponde a ti decidir si eres digno o no de ese reconocimiento. Ten paciencia. 7. La crítica constante. Nos resulta increíblemente fácil criticar, quizá porque lo llevamos muy arraigado desde que somos conscientes de ser hombre. Sin embargo, la crítica es una de esas cosas que peor habla de nosotros. No traigas a casa la basura de otros, aunque a veces nos resulte muy difícil deshacernos incluso de su olor que lo impregna todo. Si te dejas llevar por los comentarios negativos o los rumores que circulan en tu entorno, entonces el único que puede salir mal parado eres tú. Imagínate que le cuentas un rumor a otra persona y ese sigue esparciéndose. Los demás creerán que fuiste tú quien lo inició todo, cuando en realidad solo lo contaste. Además, si sueles hablar o recibir tantos comentarios negativos, te cargarás de malas vibraciones y un sinfín de problemas. Así es que mejor, aléjate. Personalmente me gusta mucho la manera que tienen los orientales de dejar fuera de casa los conflictos ajenos. Tienen la sana costumbre de dejar los zapatos en un pequeño recinto a la entrada de casa.
Y aunque no esté directamente relacionado con lo que hablamos, es una forma subconsciente de decir que el polvo y la suciedad que hay se queda fuera de mi hogar, se queda ahí, fuera. 8. La austeridad. La falta de dinero, descanso, amor o cualquier otra cosa que creas que necesitas debe ser solo para ti. La austeridad podrá traerte beneficios si estás en armonía con tu parte emocional. Contar lo bien que te va en estos momentos está muy bien, pero no todo el mundo quiere oírlo, quizá porque a ellos no les está yendo tan bien como a ti. No está mal hacerlo, pero está mejor si le preguntas también qué puedes hacer por ellos en ese preciso momento de bonanza por el que tú estás pasando. Tenemos que ser conscientes y recordar que la felicidad no está fuera de nosotros, que ningún estímulo o objeto externo, por más que lo deseemos, solo nos va a hacer felices un instante, nada más. Y después tendremos que preguntarnos qué voces queremos silenciar con todo ello. Tendremos que aprender a qué diferencia hay entre el deseo y la necesidad. Aceptarnos como somos, qué lugar ocupamos en este mundo y dar los pasos necesarios en conciencia para poder mejorarlo y mejorarnos a nosotros mismos cada día. No hay nada mejor que caminar ligeros por la vida y quedarnos solo con aquello que realmente nos aporta valor. Recuerda que lo simple es lo esencial de la vida. Incrementar en nuestro día a día más tiempo para disfrutar de lo que el mundo nos ha dado gratuitamente y que, por lo que sea, no valoramos lo suficiente. Disfrutar de la naturaleza, pasear, leer, meditar, aprender algo nuevo, todo esto es gratis. Dejar de acumular cosas que no usamos en años y que sin duda dejan una huella a veces imborrable en el medio ambiente. Más tiempo para nosotros mismos y prescindir de lo superfluo nos lleva a menos angustia y menos soledad. Eso nos conduce a más amor, más serenidad y paz interior. No olvides que menos es más. Y hablaremos de esto más ampliamente en otro vídeo. Voy a hacer mías estas palabras que he oído y leído en infinidad de sitios, pero que no sé realmente a quién pertenecen. Yo necesito poco. Y lo que necesito, lo necesito poco. Así es mi vida hoy. Por último, simplemente voy a leerte las palabras de un gran experto, José Mújica, presidente de Uruguay, donde concluía que la austeridad no es una limitación, es una opción de libertad. Mi opinión por una vida austera no es la limitación. Yo no soy pobre, con lo que tengo me sobra. Pobres son los que no están contentos y necesitan siempre más. En realidad, mi austeridad es mi libertad, la libertad que me da necesitar poco. Mi austeridad es el camino para ir ligero de equipaje y tener, en cambio, todo el tiempo para disfrutar y hacer las cosas que me gustan. Hagámosle caso y disfrutemos de la vida con austeridad como una forma de felicidad. Gracias. Mira en la caja de descripción, te dejo los enlaces para las sesiones de meditación guiada. Recuerda suscribirte y dejar un me gusta como apoyo al canal. Me ayudarás a crecer y a mejorar. Y no te pierdas ningún otro vídeo dando a la campanita. Para más información o consulta, te dejo el contacto en la descripción. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.